Es una malformación congénita que afecta a una o ambas orejas y en los casos más complejos puede provocar sordera. Se menciona la genética entre sus causas, pero aún hay mucho que investigar alrededor de los factores que inciden en que un niño nazca con esta enfermedad. No hay estudios contundentes acerca de las razones por las cuales en nuestro país, especialmente en la sierra, hay un elevado número de casos. Hoy, especialistas y pacientes nos ayudan a entender cómo es vivir con microtia. Esta es una enfermedad muy rara. A nivel mundial aparecen de 1 a 5 casos por cada 10.000 nacimientos. Sin embargo, lo preocupante es que gran parte de esos casos están en Ecuador. A pesar de eso, es poco lo que escuchamos hablar de esta malformación llamada microtia. La microtia significa que hay un problema de audición, porque dependiendo del grado de la microtia, la sordera es de distinta magnitud. Y además, la malformación del pabellón. Para nosotros, otorrinolaringólogos, el principal problema es de la audición. Y la microtia puede ser, generalmente va acompañada en la mayoría de los casos con atresia de oído, es decir, ausencia de conducto del conducto auditivo externo y por lo tanto también se acompaña con malformación de las estructuras del oído medio. Curiosamente, el oído interno, lo que son los nervios de la audición, son normales en la inmensa mayoría de los casos. El problema puede ser bilateral o unilateral. Si es bilateral, reclama una solución urgente, audiológica, porque la audición es indispensable para que en el cerebro se desarrollen todos los procesos neurofisiológicos de centro de audición, centro de lenguaje, para que pueda desarrollar lenguaje normal. La gran mayoría de casos de microtia son unilaterales, es decir, en un solo lado. Suele presentarse mayormente en varones y comúnmente aparece en la oreja derecha. En Ecuador, sabemos que en el sistema de salud pública se atendieron 1.927 personas con esta malformación en el año 2021. Sin embargo, el número exacto de personas que conviven con esta malformación sigue siendo indefinido. Hay varios registros. En Ecuador no hay un registro oficial, pero hay varios registros y estudios colaborativos a nivel mundial, tanto del ICLAN, que es el estudio colaborativo de malformaciones congénitas de Latinoamérica. Hay estudios de Italia y de algunos centros que se dedican a vigilar la prevalencia de este defecto congénito, y ellos han establecido que la prevalencia aproximada de microtia en Quito es de 17 por 10.000 habitantes, que es similar a la descrita por un estudio del doctor Serrano, que es el que más investiga y trata a los pacientes con microtia en Quito y en algunos países de Latinoamérica, en donde él describía una prevalencia de 1 a 2 por cada 1.000 recién nacidos. Entonces es más o menos la misma. La microtia puede ser hereditaria si la clasificamos dentro de un síndrome genético con un patrón definido. Sin embargo, la mayoría de las veces la microtia se presenta de forma unilateral, aislada, y en este caso se adjudica un origen multifactorial en donde no hay una herencia determinada, pero sí hay un riesgo de recurrencia en la familia. Un familiar de primer grado, que es un hijo o un hermano de un paciente con microtia, tiene un riesgo de recurrencia de un 5 a un 10%. Lo que quiere decir es que una pareja con un hijo con microtia tiene entre el 5 y el 10% de posibilidades de tener un segundo hijo con la malformación. En ese pequeño porcentaje está la familia Luna Guaigua. Sí, es una angustia, es como un shock que uno se entera, y es muchas veces el cuestionamiento de no solamente de uno como madre, como padre, sino también de los familiares, y muchas veces también hasta juzgan sin saber, pues uno no se sabe por qué nuestro niño no ha nacido así, no se sabe las causas, no sabemos qué es lo que pasa. Sin embargo, nosotros como padres lo aceptamos,
pero hay personas que no lo pueden hacer o no lo pueden superar. Eso es mi primer niño. En cuanto a mi segunda niña, nosotros nos hicimos exámenes genéticos para probar que no era algún daño. Entramos dentro del 5% de riesgo que hay en toda pareja y en todo embarazo, y sin embargo al nacer mi niña se volvió a repetir. Nosotros no tenemos antecedentes en familias que hayan tenido ni de parte materna ni paterna, y bueno, pues no tenemos una explicación científica para nuestro caso, que se repitió en nuestros 2 niños. Mi niño se llama Alejandro Luna. Pues les digo que es un niño muy educado, muy estudioso, es un excelente niño, es un buen hijo, y yo sé que de grande pues será un gran hombre, un gran ser humano. Siempre ha sido luchador, siempre ha sido resiliente, y con la ayuda de su audífono, él utiliza un Baja, un procesador de ayuda ósea, entonces le ayudó mucho. Cuando él empezó con eso, pues la señora que trabajaba con ellos en la guardería me dice, señora, hoy escuché una voz nueva. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, su niño se puso y él cantó más fuerte de lo que habitualmente lo hace. Dice, entonces hoy por primera vez escuchamos su verdadera voz. Ahora con el conocimiento y la experiencia de mi primer niño que tuvo microtia, ahora ya estamos en evaluaciones con mi niña y también necesita terapia de lenguaje. Ella todavía no utiliza el IES, todavía no nos ha proveído del cintillo Baja, pero igual está ya en lista de espera. En América Latina somos el país que tiene mayor grado de microtia unilateral y bilateral, que son casos ya preocupantes. Sin embargo, pues muy pocos casos que yo he visto tienen el carnet del CONADIS, no todos acceden. En el caso unilateral, todos los unilaterales son considerados con el 11% de discapacidad, lo que no avala para tener el carnet del CONADIS. Y pues son situaciones de que sí nos afecta, porque tenemos otras necesidades, como le decía, terapias de lenguaje que son muy costosas, y sin embargo nos toca recurrir a eso, son 1 año, 2 años muchas veces, y sí sería de gran ayuda el carnet. Las causas de la microtia aún están en estudio. Por mucho tiempo se ha pensado que la altura es un factor predominante para su aparecimiento. Sin embargo, son necesarios más estudios especializados para sustentar esta idea. En el origen de la microtia están implicados tantos factores genéticos como factores ambientales. Entre los factores ambientales existe la exposición a ciertas drogas, por ejemplo el tratamiento para el acné que usa la isotretinoína, que produce otros defectos, y también microtia. O algunos inmunosupresores que son usados en el tratamiento para el cáncer, por ejemplo. Algunas enfermedades maternas como la diabetes mellitus tipo 1 o la diabetes gestacional también están relacionados. Algunos factores como la anemia en el embarazo o la hipertensión en el embarazo. ¿Qué sucede con la altura? Que se habla tanto y que se ha descrito en el Ecuador y también en Bolivia, que sí es una observación, pero yo creo que falta un poco de estudio epidemiológico de algunos factores sociodemográficos y de otros factores de riesgo para la salud que pudieran tal vez coincidir con la altura, y que tal vez estos países o las regiones de Ecuador que están en una mayor altitud, al igual que las regiones en Bolivia, tal vez tengan otros factores que no se han determinado y estamos ocultando con la altura otros factores etiológicos, o sea, desde el punto de vista ambiental, que se presentan de forma sindrómica, es decir, acompañada de otras manifestaciones extraauriculares. Va a depender del síndrome planteado, por ejemplo, el fascio auriculovertebral, el síndrome de Goldenhar. Son algunos de los síndromes en los que se ha descrito una causa genética y se ha establecido cuál es el origen. En los trastornos cromosómicos, por ejemplo, los desbalances genéticos que producen estos trastornos cromosómicos, también se ha descrito microtia, por ejemplo, en el síndrome Down y en la trisomía 18. Al volver, retos y dificultades que enfrentan los pacientes con microtia. Además, los posibles tratamientos para esta malformación.